mi nombre es Elena Márquez, y lo que voy a contar no es una historia que alguien debería escuchar antes de dormir. No es un cuento para compartir con amigos ni algo que se olvida con el tiempo. Es lo que me pasó, lo que vi, lo que aún siento en las sombras de mi mente. Todo empezó hace un año, en un pueblo olvidado del norte argentino, donde el frío corta la piel y los bosques parecen tragarse la luz. Si me hubiesen dicho que mi vida cambiaría por un caso, no lo habría creído. Pero entonces conocí al hombre que no debería existir, y desde ese día, el mundo no volvió a ser el mismo. Era octubre de 2024, y yo trabajaba como investigadora privada en Rosario. No era una detective de película, solo una mujer de 34 años que resolvía casos pequeños, infidelidades, fraudes menores, personas desaparecidas que solían estar escondidas por deudas. Mi oficina era un cuartito alquilado encima de una ferretería, con una ventana que nunca cerraba bien y un escritorio cubierto de facturas sin pagar. Vivía sola, y mi única compañía era una planta de interior que, milagrosamente, aún no había matado. Esa mañana, mientras tomaba un café que sabía a cartón, llegó un sobre. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en letras torcidas, como si alguien hubiera usado un lápiz romo. Dentro había una nota, escrita en el mismo estilo desprolijo. Elena, ve a San Gregorio. Hay una verdad que solo vos podés encontrar. Empieza con la casa de los sauces. No ignores esto. Él está mirando. No había firma, solo un dibujo pequeño al pie de la página, un círculo con 2 líneas curvas dentro, como cuernos. Me dio un escalofrío, no por el mensaje en sí, sino por la forma en que estaba escrito, como si las palabras tuvieran peso, como si alguien las hubiera susurrado en mi oído. San Gregorio era un pueblo a 3 horas en auto, un lugar que apenas aparecía en los mapas. Había oído rumores sobre él, casas abandonadas, desapariciones sin explicación, historias que los lugareños contaban en voz baja. No era un destino turístico, eso seguro. Mi primer instinto fue tirar la nota, pero algo me detuvo. Tal vez fue la curiosidad, tal vez fue el aburrimiento de mi rutina. O tal vez, y esto lo pienso ahora, algo más me estaba llamando. Guardé la nota en mi bolso, tomé mi campera y subí a mi Fiat viejo, que tosía como un fumador empedernido. Mientras conducía, la radio empezó a fallar, saltando entre estática y fragmentos de canciones que no reconocí. En un momento, creí escuchar una voz entre el ruido, baja y gutural, diciendo algo que no entendí. Apagué la radio y traté de concentrarme en la ruta, pero el silencio era peor. Sentía que alguien me observaba desde el asiento trasero. Llegué a San Gregorio al atardecer. El pueblo era exactamente como lo imaginaba, calles de tierra, casas bajas con pintura descascarada, y un aire de abandono que pesaba en el pecho. Los pocos vecinos que vi me miraron con desconfianza, como si supieran que no pertenecía ahí. Pregunté por la casa de los sauces en una panadería, y la mujer detrás del mostrador palideció. No vayas ahí, dijo, casi susurrando. Esa casa no es buena. No me dio más detalles, pero señaló hacia el borde del pueblo, donde un camino serpenteaba hacia un bosque de sauces que parecían inclinarse bajo su propio peso. Conduje hasta ahí, y cuando vi la casa, supe por qué la mujer estaba tan nerviosa. Era una construcción vieja, de madera oscura, con ventanas rotas que parecían ojos ciegos. El techo estaba hundido en partes, y los sauces alrededor parecían formar una barrera, como si quisieran mantener algo dentro. Aparqué a unos metros y saqué mi linterna. No sé por qué no llamé a nadie, ni siquiera a mi amigo Marcos, que trabajaba en la policía. Supongo que quería respuestas antes de admitir que esto era más grande que yo. La puerta principal estaba entreabierta, crujiendo con el viento. Al entrar, el olor a moho y algo dulzón, como carne podrida, me golpeó. La linterna iluminó muebles cubiertos de polvo, un piano destartalado y paredes con manchas que parecían moverse bajo la luz. En el suelo del comedor encontré algo que me hizo retroceder, un círculo dibujado con tiza, idéntico al de la nota, pero mucho más grande. Dentro había símbolos que no reconocí, líneas que se retorcían como serpientes. Sobre una mesa cercana había fotos Polaroid, amarillentas y arrugadas. Las tomé con manos temblorosas. Mostraban a una familia, padre, madre, 2 niñas, sonriendo en lo que parecía un cumpleaños. Pero en cada foto, en el fondo, había una figura borrosa, alta y delgada, con algo que parecía una máscara blanca. Mi corazón se aceleró. No estaba sola.
Un crujido vino de arriba, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Apagué la linterna por instinto y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio pulso. Entonces, una voz, baja, rasposa, como si las palabras fueran arrastradas por el viento, susurró desde la oscuridad. Elena, ven a verme. Corrí. No miré atrás, no pensé, solo corrí hasta mi auto y arranqué, dejando una nube de polvo. Cuando llegué al pueblo, me detuve en una estación de servicio, temblando. Revisé las fotos que, en mi pánico, había guardado en el bolsillo. En la última, la figura borrosa estaba más cerca, casi tocando a una de las niñas. Y en el reverso, escrito con tinta roja, decía, te estoy esperando. Esa noche me quedé en un hostal en San Gregorio. No podía conducir de vuelta a Rosario, no con las manos temblando y la sensación de que algo me seguía. La habitación era pequeña, con una cama que olía a humedad y una lámpara que parpadeaba. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, su máscara blanca flotando en la oscuridad. A la mañana siguiente, fui a la comisaría del pueblo. El oficial, un hombre mayor con cara de aburrimiento, escuchó mi historia sin mucho interés. Cuando mencioné la casa de los Sauces, su expresión cambió. Esa casa lleva años vacía, dijo. La familia que vivía ahí desapareció en el 98. Nadie sabe qué pasó. Mejor no te metas. Le mostré las fotos, pero él apenas las miró antes de devolvérmelas. No hay nada que investigar, señorita. Vuelva a su casa. No le creí. Había algo en su voz, un nerviosismo disfrazado de indiferencia. Decidí investigar por mi cuenta. En la biblioteca del pueblo, una construcción polvorienta con más telarañas que libros, encontré recortes de diarios de 1998. Hablaban de la familia Díaz, Pablo, Laura y sus hijas, Sofía y Clara. Habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos vecinos decían haber oído gritos en la casa, pero cuando la policía llegó, no encontraron nada. Solo un detalle me heló la sangre: en el comedor, había un círculo de tiza con símbolos extraños. Pasé el día buscando más pistas. Hablé con un anciano que vendía frutas en la plaza, el único que no me esquivó cuando mencioné la casa. Me dijo que, años antes, un hombre extraño había llegado al pueblo. Nadie sabía su nombre, pero lo llamaban el pintor porque siempre llevaba un cuaderno donde dibujaba círculos y figuras retorcidas. Decían que hablaba solo, que susurraba cosas que hacían que la gente se sintiera enferma. Un día, simplemente desapareció, poco antes de que la familia Díaz se esfumara. Ese hombre no era humano, dijo el anciano, mirando al suelo. Era algo que se metió en el pueblo, algo que trajo el diablo. No creía en esas cosas, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, en el hostal, soñé con la casa. Estaba dentro, pero no podía moverme. La figura de la máscara blanca estaba al pie de mi cama, inclinándose hacia mí. Su voz, esa voz rasposa, repetía, estás tan cerca, Elena. Tan cerca, desperté gritando, empapada en sudor. La lámpara estaba apagada, aunque juré haberla dejado encendida. No podía ignorar lo que estaba pasando. Había algo en San Gregorio, algo que quería que yo lo encontrara. Volví a la casa de los Sauces al amanecer, esta vez con una cámara y un cuchillo que guardaba en mi auto. No sé si era valentía o estupidez, pero necesitaba respuestas. La casa estaba igual, como si el tiempo no la tocara. Revisé el segundo piso, donde había oído el crujido la primera vez. En un dormitorio, encontré un colchón podrido y una caja de madera cerrada con candado. La forcé con el cuchillo, y dentro había cuadernos. Decenas de ellos, llenos de dibujos de círculos, símbolos y frases sin sentido. Él canta en las sombras, el cuerno trae la verdad, ella lo verá todo. En una página, encontré mi nombre, escrito una y otra vez, como un mantra. Me llevé los cuadernos y regresé al hostal. Mientras los leía, noté algo: las fechas. Algunos eran de los 90, pero otros eran recientes, de 2023, 2024. Alguien seguía escribiendo. Alguien que sabía que yo estaría aquí. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. Mira debajo de la cama. No quería hacerlo, pero mis manos actuaron solas.
me agaché, con el corazón en la garganta, y vi una caja pequeña, envuelta en papel negro. No estaba ahí antes, lo juro. Dentro había una cinta de casete, sin etiqueta, y una nota: escucha, Elena. Él quiere que escuches. No tenía un reproductor de casetes, pero encontré uno en una tienda de antigüedades en el pueblo. Conecté los auriculares y, en mi habitación, reproduje la cinta. Al principio, solo había estática. Luego, una voz. No era humana, no del todo. Era profunda, quebrada, como si viniera de un lugar que no debería existir. Elena, mi dulce niña, estás tan cerca de la verdad. Él me dio su nombre, y ahora te lo doy a ti. Longlegs. 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 La voz se repetía, cada vez más rápido, hasta que la cinta se detuvo con un chasquido. Sentí un frío que no explicaba el clima. Longlegs. Ese nombre se clavó en mi cabeza, como un clavo oxidado. No sabía quién o qué era, pero sentía que me conocía, que siempre me había conocido. No podía quedarme en el hostal. Empaqué mis cosas y conduje a Rosario, pero el miedo me siguió. En casa, cerré todas las cortinas y puse candados nuevos. Revisé los cuadernos otra vez, buscando algo que diera sentido a lo que estaba viviendo. Encontré un dibujo que no había visto antes, una figura alta, con una máscara blanca y cuernos pequeños, sosteniendo un cuchillo. Debajo, escrito en letras temblorosas, decía: él hace muñecas de sus hijas. Recordé las Polaroid, las niñas, la figura borrosa. Busqué en internet casos similares, desapariciones con patrones extraños. Encontré un foro oscuro, uno de esos sitios que parecen olvidados por el tiempo. Alguien había escrito sobre un asesino al que llamaban Longlegs, un hombre que dejaba círculos de tiza y mensajes en casas donde familias desaparecían. Decían que no era humano, que era un títere de algo más grande, algo que vivía en los bordes de la realidad. No dormí esa noche. Cada ruido en mi departamento, el crujido del piso, el viento contra la ventana, me hacía saltar. Al amanecer, recibí una llamada. Era el oficial de San Gregorio. Señorita Márquez, necesito que vuelva, dijo, con voz tensa. Encontramos algo en la casa de los Sauces. Creo que debería verlo. Conduje de vuelta, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Cuando llegué, la casa estaba rodeada de cintas policiales. El oficial me llevó al sótano, un lugar que no había visto antes. Olía a tierra húmeda y a algo metálico. En el centro, había un altar improvisado, velas apagadas, un círculo de tiza y una muñeca de tamaño real, hecha de trapos y madera. Su cara, pintada con tiza blanca, tenía cuernos dibujados. Alrededor, había más fotos, pero esta vez no eran de los días. Eran mías. Yo en Rosario, yo en mi auto, yo en la biblioteca del pueblo. Alguien me había estado siguiendo. Esto no es un juego, Elena, dijo el oficial. Váyase de aquí. Ahora. No discutí. Pero antes de irme, vi algo en la pared del sótano, grabado con un cuchillo: Longlegs te ama. No volví a Rosario. No podía. Si Longlegs me seguía, mi casa no era segura. Me escondí en un motel de mala muerte en las afueras de Santa Fe, pagando en efectivo para no dejar rastro. Pero él me encontró. Siempre me encontraba. La tercera noche en el motel, desperté a las 3:33 de la mañana. La habitación estaba helada, y la televisión, que estaba apagada, se encendió sola. Mostraba estática, pero entre el ruido, vi una figura. Era él. Alto, delgado, con una máscara blanca que no tenía ojos, solo huecos negros. Sus manos, largas y huesudas, sostenían una muñeca que se parecía a mí. Elena, dijo, su voz saliendo de la televisión y de mi cabeza al mismo tiempo. No puedes correr del amor. No puedes correr de mí. Grité, tiré la lámpara contra la pantalla, pero no se apagó. La figura se acercó, como si estuviera saliendo del televisor. Corrí fuera, descalza, y me subí a mi auto. Conduje sin rumbo, llorando, hasta que el sol salió. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía parar. Han pasado meses desde esa noche, y sigo huyendo. Cambié de ciudad, de nombre, de vida. Pero Longlegs no se va. Lo veo en los espejos,
en las sombras de las esquinas, en los sueños que me despiertan gritando. A veces encuentro círculos dibujados en lugares donde paso, en una pared, en un vidrio empañado, en la tierra. Siempre con esos cuernos. No sé si es un hombre, un demonio o algo que mi mente creó para torturarme. Pero sé que me quiere, y no en un sentido humano. Su amor es un vacío, una promesa de que nunca estaré sola, porque él siempre estará ahí. Escribo esto desde una habitación que no nombraré, en un lugar que no describiré. Si alguien encuentra estas palabras, no busque a Longlegs. No vaya a San Gregorio. No lea los cuadernos. Y si alguna vez recibe una carta sin remitente, quémela. Porque una vez que él te ve, no hay vuelta atrás. Anoche, mientras escribía, escuché un susurro fuera de mi ventana. Era su voz, cantando una canción que no entiendo pero que no puedo olvidar. La puerta está cerrada, pero sé que no importa. Él está aquí. Siempre está aquí.